Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bueno, pues espero que estén muy bien. En este video vamos a continuar con el tema de la representación de polinomios en lenguaje C++. Ok, bueno, hasta ahora lo que tenemos es una clase monomio con la cual podemos crear cualquier monomio. Por ejemplo, un 3x al cuadrado, un x a la menos 1, ¿no? Lo que se nos ocurra, siempre y cuando el coeficiente esté en el conjunto de los números reales, ¿vale? No podemos todavía, o esta clase pues todavía no tiene la capacidad para tener coeficientes con números imaginarios, lamentablemente. Bueno, también lo que tenemos es la sobrecarga del operador menor que para saber si un monomio es menor que otro. Y esta sobrecarga realmente es importante porque, como lo vimos en un video pasado, nos sirve para la lógica de poder ordenar un vector de monomios, que es el principal atributo de esta clase monomio que también hemos creado, un vector de monomios, y esta sobrecarga nos va a servir para poder ordenar este vector de mayor a menor de acuerdo a su grado. Es decir, si tenemos monomios con grados grandes en este vector, pues esos monomios se van a ir al principio del vector. Sin embargo, si tenemos monomios con grados más pequeños, pues esos monomios con grados pequeños se irían al final de este vector, ¿no? Simplemente para eso sirve este operador, para ordenar los elementos descendientemente de acuerdo al grado de los monomios que componen el vector. Bueno, también lo que agregué fuera de cámaras fue esta clase que contiene un montón de métodos estáticos para poder convertir cadenas a polinomios. Por ejemplo, estas de aquí. Por ejemplo, tenemos el polinomio que dice menos 3x a la 21.3. Cuando tenemos un grado con punto decimal, simplemente el punto decimal se ignora, ¿vale? Tenemos el 23.12x menos 10x a la menos 1 más 1 más 0 menos 10x a la menos 12.2. Como les dije, de lo que esté después del punto decimal se ignora porque el grado tiene que ser un valor entero. Y eso es básicamente lo que he hecho fuera de cámaras. No les voy a explicar realmente cómo es que hice porque les voy a enseñar el código. Desde la línea 71 hasta la línea 250 está toda esta implementación. En serio, es bestial. Entonces no quiero perder tanto tiempo porque realmente pues no es la temática de estos videos de la representación de polinomios, sino que es básicamente cómo tratar este vector para poder hacer operaciones como suma, multiplicación, potencia, ¿no? Y bueno, ahora lo que voy a agregar aquí en la clase polinomio son algunos métodos. Y son estos que tengo aquí. Un método sumar, vale, son tres sobrecargas a un mismo método que se llama sumar. El primero es vacío y este es el más importante de todos porque hace lo siguiente. Este método recibe como parámetro un vector de monomios por referencia. ¿Y por qué por referencia? Pues porque vamos a modificar el objeto en sí. ¿Y por qué lo vamos a modificar? Bueno, les explico. Imagínense que tengamos un polinomio que tenga la forma 3x al cubo más 5x al cubo más 0x al cuadrado. Imagínense que tengamos este polinomio compuesto por estos tres monomios. Estos dos de aquí se pueden agrupar fácilmente dado que sus grados son iguales. Entonces simplemente es cosa de sumar los coeficientes. Como tenemos 3 y 5, se formaría un monomio que es 8x al cubo. Y este de acá, como tiene coeficiente 0, por definición, cuando multiplicamos algo por 0, pues todo se hace 0. Entonces este monomio como expresión se haría 0. Entonces no tiene sentido agregarlo al vector de monomios que está aquí. Realmente no tiene sentido. Entonces tenemos que suprimirlo. Y para eso sirve este método sumar.
De hecho, lo podemos dejar como privado, aunque tampoco es que fuera tan necesario. Lo voy a dejar como público, ¿vale? También tenemos otro método sumar que recibe otro polinomio. Este método realmente funcionaría como el operador más igual, ¿vale? Para de una instancia ya creada de la clase polinomio, agregarle otro polinomio, ¿vale? De forma de que el objeto en sí pueda cambiar. Y también tenemos un método estático que no se necesita una instancia, obviamente, para invocar a este método, ya que pues también es público, y que recibe dos polinomios por referencia constante. Es decir, no voy a poder alterar los atributos de estos polinomios, ya que son constantes. Y este método lo que va a hacer es sumar estos dos para obtener un tercer polinomio. Bueno, entonces voy a ir a mi clase, a mi archivo de implementación polinomio.cpp, y lo que voy a hacer es agregar esas implementaciones de los métodos sumar. Entonces voy a ponerlo en cámara rápida para que ustedes puedan ir pues analizando lo que voy escribiendo y de esa manera pues piensan un poquito. Entonces vamos a ello. Y bueno, ya tengo lista la implementación de todos estos métodos que les había comentado. Y vamos a explicar el primero, que es el más importante. De hecho, aquí les puse el comentario para que lo leyeran. Y lo que hacemos primero que nada es comprobar que el vector no esté vacío. Ya que comprobamos eso, vamos a ordenar con la lógica que ya hemos planteado en el video antepasado, me parece, que fue de ordenar los elementos de mayor a menor de acuerdo al grado. Después de que ya están ordenados dichos elementos, vamos a crear una variable entera que guarde el grado más grande de todos los elementos del polinomio. Y eso lo hacemos con el método front. El método front lo que hace es devolvernos un objeto constante del vector, dependiendo de qué tipo sea ese vector, de qué elementos pueda guardar. En este caso, como son monomios, pues el método front me va a devolver el primer monomio, que en teoría tendría que ser el que tenga el grado más grande, y simplemente recupero el grado. Esto lo va a resolver el compilador, entonces no se preocupen porque haya error en esta línea. Y creamos un vector de monomios que hasta ahora estaría vacío. Vamos a iterar desde i igual a 0 hasta que i llegue a el tamaño del vector. Y vamos a ir decrementando en cada iteración de este for a la variable grado actual. Vamos a crear dentro del for una variable que se llame coeficiente para ir sumando los coeficientes que tengan el mismo grado, ¿vale? Hasta este momento, este vector de elementos puede tener, o más bien va a tener juntos a los elementos con el mismo grado, ¿vale? Y de igual manera, pues ya va a estar ordenado de mayor a menor. Entonces, simplemente vamos a ir sumando los elementos que tengan el mismo grado, los coeficientes de esos elementos. Vamos a comprobar esto mientras elementos de i.getGrado sea igual a el grado actual. Vamos a ir sumándole a coeficiente elementos de i.getCoeficiente y vamos a ir incrementando a la variable i. De igual manera, en cada iteración de este while vamos a comprobar que no hayamos llegado a el límite, ¿vale? Entonces, si i
llegara a el tamaño de los elementos, pues simplemente rompemos el bucle. Después de eso, después de que termina este while, vamos a comprobar que el coeficiente sea diferente de 0. Porque obviamente si es igual a 0, pues no tiene ningún caso agregarlo a nuestro vector. Y si es diferente de 0, pues al vector resultante le metemos hasta atrás un nuevo monomio con la suma de los coeficientes y el grado actual. Al final de este algoritmo de aquí, vamos a modificar el objeto que me han mandado como argumento y vamos a sobreescribirlo con este vector resultante. Ok, antes de explicar los otros dos métodos, vamos a modificar líneas del constructor, de los dos constructores que reciben listas de inicialización. Bueno, del que recibe la lista de inicialización de monomios y del vector de monomios. En vez de ordenarlo de esta manera, mejor vamos a llamar al método sumar, que recibe un vector de elementos de esta forma. De igual manera, en el segundo constructor, el que recibe la lista de inicialización de monomios, vamos a llamar al método sumar de esta forma, con this flechita elementos, ¿vale? Entonces tendrían que quedar así. Estos son los únicos constructores que tendrían que ser modificados en teoría, y de hecho, pues así tiene que ser. Bueno, habiendo aclarado eso, vamos a explicar a los otros dos métodos sumar. El método sumar que recibe un solo polinomio, lo que hace es que vamos a insertar a mi propio vector de elementos, vamos a insertarle al final, con la función insert, todos los elementos del vector del argumento, ¿vale? De esta manera. Y llamamos al método sumar, que está aquí, al que recibe un vector de monomios. Y cuando llamemos a este método sumar, después de que termine la ejecución de este método, en teoría se tendrían que haber eliminado aquellos elementos que tuvieran coeficiente 0, o se hubieran agrupado los elementos con el mismo grado. Y ya que llamamos a esta función, a este método, lo que tenemos que hacer es actualizar a las variables de instancia, cantidad de elementos, pues le asignamos a elementos.size, limpiamos nuestra representación y con un for each vamos a ir concatenándolo con la representación de cada monomio en el vector de elementos y le vamos a poner 2 espacios de separación. También vamos a agregar la implementación que les dije, que es el método estático que recibe 2 polinomios y nos retorna un tercer polinomio. Lo que hago aquí es crear un vector de monomios que le voy a inicializar con los valores del primer vector de elementos del objeto P1 que recibo aquí como parámetro. Después de eso, a este vector resultante, que ya tendría todos los elementos de P1, le inserto al final los elementos del vector de P2, de esta manera, y simplemente retorno un nuevo polinomio construido con base en este vector, ¿vale? Entonces, como es un vector, se llamaría a este constructor de aquí y se retornaría el polinomio que surja de este algoritmo, ¿vale? Y eso es básicamente lo que hago en estos métodos. Ahora, para probar, vamos a agregar otras cosas aquí en la clase polinomio. Dentro de la clase misma, después de los métodos sumar, vamos a agregar 2 sobrecargas. Vamos a agregar a el operador más igual, el cual recibiría a otro polinomio de forma constante para no alterarlo de ninguna manera. Y vamos a agregar el operador más para regresar un nuevo polinomio. Entonces, ya que tengamos este código, vamos a ir a nuestro archivo de implementación polinomio.cpp y después de la implementación de los métodos sumar, vamos a agregar a todos los métodos que no tengan implementación.
que en este caso serían los operadores, la sobrecarga a estos operadores miembro. Y en el operador más igual es muy fácil, simplemente vamos a llamar al método sumar que recibe un polinomio. Entonces vamos a mandarle a pol a este argumento y tan simple como esto ya tenemos la sobrecarga del operador más igual. Tremendo, ¿verdad? Ok, el operador más lo que tenemos que hacer es retornar lo que nos devuelva la función sumar que recibe dos polinomios. Le vamos a mandar al contenido de this y a el argumento pol que estamos aquí recibiendo. Tiene que ser el contenido de this porque este método sumar lo que recibe es una referencia. Entonces, al enviarle el contenido, pues estamos enviando una referencia a la propia clase. ¿Vale? Y pues aquí simplemente le mandamos a el objeto que recibimos como argumento, se lo mandamos directamente. Ok, ya que tengamos esto, vamos a ir a nuestro archivo de pruebas main.cpp y teniendo estos dos polinomios, que de hecho vamos a compilar este código, este programa, y vamos a ver qué obtenemos en la pantalla de la consola. Bueno, tenemos estos polinomios, que de hecho los voy a hacer un poquito más sencillos. Vamos a poner cadenas más sencillas. Por ejemplo, vamos a poner 10x a la potencia 20. Vamos a ponerle menos 3.14.12x más 18. Ese va a ser el primer polinomio. Vamos a poner trinomios para que no sea tan complicado. Y vamos a poner aquí 4x más 5. No, menos 5x al cuadrado, por ejemplo. Y vamos a ponerle un más 10x a la 4. Bueno, vamos a ponerle 0x a la 4. Vamos a ver qué sucede cuando imprimamos ese polinomio. Ejecutamos el programa y vemos que este monomio 0x a la cuarta se elimina del vector. Simplemente aparecen los que tengan grado diferente. Y de hecho ya se están ordenando descendientemente. 20, 1, 0, 2 y 1. Ahora vamos a utilizar los operadores que hemos creado para sumarlos. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear un nuevo objeto de tipo polinomio y vamos a ponerle pol3 y vamos a asignarle lo que nos regrese la función estática sumar, que recibe dos polinomios, polinomio 1 y polinomio 2. Y vamos a imprimir ese polinomio resultante, que es el polinomio 3, y hacemos un salto de línea. Vamos a ejecutar este código para comprobar el resultado. Y efectivamente lo que vemos es que obtenemos un nuevo polinomio. El único grado que tenemos en común entre los dos polinomios primeros es el grado 1. Entonces se tendría que sumar el 4 con el menos 3.12 y de hecho obtenemos el resultado que es 0.88x a la 1. Todos los demás elementos que componen a los dos polinomios que estamos utilizando como operandos para construir este tercer polinomio, pues tienen grados que no son iguales, entonces por eso no se suman y simplemente se ordenan de manera descendiente, ¿no? Como es debido. Esto de aquí se puede traducir a pol 1 más pol 2. Y esto es posible gracias a la sobrecarga del operador más, ¿vale? De hecho, cuando compile y ejecuto esto, pues vamos a obtener el mismo resultado. Estupendo, tenemos el mismo resultado, que es lo que estaba anhelando. Ok,
Vamos a cambiar esto un poquito, vamos a eliminar estas dos líneas y en vez de escribir esto, vamos a poner pol 1 más igual a pol 2. Entonces, se tendrían que sumar estos dos polinomios y se tendrían que agregar al polinomio 1. O sea, se sumarían y se agregarían a pol 1. Entonces, después de esto, vamos a imprimir a pol 2 y hacemos un salto de línea. De esa forma. Y ¡tadán! ¿Qué obtenemos? Obtenemos que... es que imprimí otra vez a pol 1. Al que debí haber impreso, no sé cómo decirlo. No sé cuál sea el pasado de imprimir. Pues tuve que haber impreso a pol 1. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente para obtener el resultado que queremos y efectivamente tenemos el resultado. Se suman los dos polinomios primeros y se agregan al polinomio 2. Digo, al polinomio 1 que están viendo aquí. De esa forma tan épica. Y bueno, básicamente eso es todo lo que íbamos a ver en el video de hoy. Espero que les haya gustado y si así fue me pueden regalar un like para que pueda seguir subiendo videos de estos. Realmente ayudan, realmente no saben cuánto ayudan los likes. Y bueno, nos vemos en un siguiente video donde vamos a aprender a multiplicar polinomios. Entonces, hasta luego, cuídense, chao, bye.